Gracias, señor presidente. En materia de cuenta, en primer lugar, comunicar que ha ingresado a esta comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para consagrar el reconocimiento de la lengua de señas chileña, su enseñanza y difusión como medida de integración de las personas sordas. Son estos tres proyectos que están refundidos. Luego, las excusas para asistir a esta sesión de dos instituciones que habían sido convocadas para exponer respecto al proyecto que se encuentra en tabla. La primera es del Instituto de Libertad y Desarrollo, la investigadora señora María Paz Arzola, quien excusa su asistencia y agradece la invitación, pero no podrá asistir por compromisos agendados con anticipación. Y de la Academia de la Universidad Católica de Chile, la señora Patricia Guerrero, quien agradece la invitación y envía sus excusas debido a compromisos también adquiridos con anterioridad. Y hace presente su interés para participar en una próxima sesión de esta comisión respecto de este proyecto de ley. Eso, señor presidente, la cuenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Varios. Bien. Tenemos la tabla. Continuar la discusión en general del proyecto de ley que modifica el artículo 20 de la ley 20.559 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica, media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Tenemos como invitados de Nuevo 21 el investigador Iván Salinas y del Centro de Estudios Públicos CEP la investigadora Silvia Eizaguirre. ¿Les parece entonces comenzar con unas presentaciones, 15 minutos cada uno, y luego abrir un espacio de preguntas, comentarios? Entiendo que claro, la sesión hasta las 2, hay un evento convocado a eso a las 1, va a haber bulla, vamos a ver si podemos continuar, y entiendo que también nuestros invitados, algunos tienen que retirarse un poquito antes, pero creo que alcanzamos en los tiempos a hacer sus presentaciones. ¿Les parece en el mismo orden, Iván Salinas o...? Está la presentación cargada. Entonces, Silvia Eizaguirre, parte de ella. Vale. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahí sí. Bueno, respecto del proyecto de ley que intenta restringir el uso de la información o de la difusión de la información del CIMSE o de los aprendizajes, de logros de aprendizaje, ¿para qué medir la calidad? Es una primera pregunta que es anterior a ¿por qué informar? Primero, ¿por qué medir? Existen diferentes razones, existen al menos tres. La primera, la evaluación nos permite saber si los niños y jóvenes están aprendiendo y nos permite diseñar políticas públicas para mejorar el sistema. Este primer objetivo se puede alcanzar con mediciones muestrales no censales. El segundo ítem tiene que ver con que en un sistema educacional heterogéneo, y eso ya tiene que ver con las características del sistema educativo nacional, en rendimiento académico resulta importante en un sistema así identificar tanto a los colegios que tienen un pobre desempeño para focalizar allí la ayuda del Estado, como a los que sobresalen para aprender de ellos, un círculo virtuoso de aprendizaje y de mejoramiento continuo. Y respecto de la evaluación de aprendizaje a nivel individual, que en Chile no hay voluntario hasta segundo básico, pero no hay obligatorio, es una herramienta útil para los docentes especialmente, que permite identificar a los sectores del aprendizaje más rezagados, así como los niños que presentan más retraso. Estas herramientas suelen ser más útiles en colegios de bajo desempeño. Hoy día se está utilizando, el gobierno anterior lo empezó a implementar de forma voluntaria en los colegios, sobre todo en lo que respecta a lectura. Ahora, ¿por qué difundir los resultados de logros de aprendizaje? Que es algo distinto a medir la calidad de los aprendizajes. Y esto, la información cumple distintos roles dependiendo cómo se use. La difusión de los resultados de logros de aprendizaje a nivel agregado cumple un rol democrático, permitiendo a la ciudadanía evaluar el sistema educativo nacional y la gestión política de los distintos gobiernos. Es una herramienta de rendición de cuenta política. También permite a la comunidad de expertos evaluar las políticas públicas implementadas y proponer nuevas políticas que permitan seguir avanzando. Después, a nivel de establecimiento, la difusión de los resultados de los logros de aprendizaje de los colegios a los estudiantes, sus apoderados y a la comunidad educativa, en general permite dos cosas.
Por una parte, a las familias les permite participar de forma mucho más informada en la comunidad educativa y en la toma de decisiones. Si queremos que las familias participen de la toma de decisiones, que son un factor importante en los sistemas de alto desempeño, estas familias tienen que tener información para poder participar de forma efectiva. Y por otra parte, a los colegios y sus comunidades educativas les permite conocer el nivel de rezago de sus alumnos por sector y subsector del conocimiento y diseñar estrategias de mejora continua en función de los resultados obtenidos. Y por último, existe un tercer argumento de por qué importa informar, y esto tiene relevancia en un sistema educacional donde existe la libertad de elección. Como ustedes saben, en muy pocos países del mundo se permite la libertad de elegir colegios. Por lo general, la gente tiene que mandar a sus hijos al colegio más cercano a su hogar, como ocurre en Finlandia, Alemania, Francia. Y en los países donde existe libertad de elección, la difusión de los resultados del logro de aprendizaje a nivel de establecimiento permite que se pueda ejercer esta libertad de elección. Es decir, elegir sin información no es elegir, y permite avanzar hacia una distribución más equitativa e inclusiva de la calidad de la educación. Y es este segundo punto, o último punto, en el cual yo me quiero concentrar, porque considero que en Chile tenemos una distribución de la calidad muy desigual, muy injusta socialmente, y tenemos una segregación escolar también muy alta, incluso más alta que la segregación que vemos a nivel residencial. Entonces, el acceso a la información es un problema de justicia social. Y ese es el punto que quiero hacer. La difusión de información es fundamental para disminuir las asimetrías de información que perjudican principalmente a las familias más vulnerables. A partir del SAE, que es el sistema de admisión escolar, que se empezó a implementar en el 2016, advertimos que uno de los factores que más explica la segregación escolar y la inequidad distributiva de la calidad educativa es la falta de información y no la segregación residencial. Y eso abre un enorme espacio para el Ejecutivo para poder mejorar la justicia social en lo que implica a la calidad de la educación. Acá me voy a basar en una evaluación de datos empíricos que hicimos nosotros en el CEP. Recogimos los datos del año 2017, que eran los que teníamos accesibles, donde participaron 76.821 postulantes y que generaron 276.000 postulaciones. ¿Ya? Y cerca del 50%, 51% de esas postulaciones eran de alumnos prioritarios. Resultados generales, ¿qué es lo que observamos? Es que los postulantes prioritarios postulan en promedio a menos colegios que los postulantes no prioritarios. Y resulta que las posibilidades de quedar asignado a un colegio depende muchísimo del número de colegios que uno postule. Entre menos uno postula, menos posibilidades tiene de quedar asignado en un colegio que uno quería. Segundo, al analizar las características de los establecimientos que postulan tanto alumnos prioritarios como no prioritarios, observamos diferencias importantes. Postulantes prioritarios postulan en promedio a colegios con puntaje CIMSE mucho más bajo y en categorías de la ordenación, que considera otros factores, no solamente el CIMSE, más bajas que los los postulantes no prioritarios. Y los alumnos prioritarios postulan también a colegios mucho más concentrados y más segregados en términos de nivel socioeconómico. Uno podría decir, bueno, eso es más o menos obvio, porque postulan a los colegios que tienen cerca y que son colegios que están en barrios, ¿verdad?, más pobres, y por lo tanto se concentra la pobreza, y como el nivel del CIMSE está correlacionado con pobreza, hay ahí una endogeneidad. Pero ¿qué pasa? Cuando analizamos las primeras preferencias de estos tipos de estudiantes, estos dos grupos de estudiantes, observamos que las brechas entre estos dos grupos aumentan. Y cuando fuimos a mirar por qué pasaba eso, nos dimos cuenta que la primera preferencia del alumno prioritario es, por lo general, su preferencia con peor puntaje CIMSE y en la peor categoría de la ordenación del CIMSE, mientras que los alumnos que no son prioritarios postulan, su primera preferencia es lejos la mejor en términos de criterios objetivos de calidad. ¿Qué puede explicar esto? Como les decía, la segregación residencial podría ser un factor, ¿verdad? Puede ser falta de información, o también puede ser lo que se llama la autosegregación o la autoselección. Es decir, que yo no postulo a ese colegio porque quiero estar con mis pares, y ese colegio me parece que hay otros niños que son distintos a mí y no quiero, ¿verdad?, que mi hijo vaya a ese ambiente. Acá, ¿qué analizamos nosotros? Analizamos si estaba correlacionado el nivel de vulnerabilidad de la zona censal, que es una unidad territorial muy pequeñita, donde se encuentra ubicado el colegio, con las características del colegio. Y lo que observamos es que en todos los indicadores hay correlación
entre el nivel de pobreza del barrio en que se encuentra el colegio con las características del establecimiento. Pero esa correlación no es muy alta y explica marginalmente la segregación que existe al interior de los colegios. Por lo tanto, sí, la segregación residencial es un factor, pero no es el único ni el principal. Acá, este es un gráfico donde cada punto es un establecimiento, ¿ya? En el eje vertical está la vulnerabilidad de la zona censal. Entre más alto, más vulnerable a la zona censal, y en el eje horizontal, entre más a la derecha, más concentración de alumnos prioritarios tiene el colegio. Es decir, el 1 es 100% alumnos prioritarios. Y si esto fuera una correlación perfecta, acá veríamos una pura línea, sería una pura línea roja, ¿ya? Y lo que observamos más bien que hay una nube de puntos. Es decir, en zonas censales muy vulnerables hay colegios con altísima concentración de alumnos vulnerables y colegios con muy poca concentración de alumnos vulnerables. Y eso significa que al interior de un mismo barrio los alumnos se están segregando cuando la distancia del hogar al colegio no es la razón de esa segregación. Cuando analizamos la distancia, cuánto es la tolerancia a la distancia de estos dos grupos, observamos que los dos grupos, tanto los alumnos prioritarios como los no prioritarios, tienen una baja tolerancia a la distancia. En promedio postulan a establecimientos que están a no más de 2 kilómetros de su hogar. Y en ambos grupos la distancia promedio es muy similar, ¿ya? Que es algo que nos sorprende porque uno hubiera pensado que las personas más vulnerables hubieran tenido menor tolerancia, pero son bastante similares. Existe una diferencia, pero es marginal. ¿Y qué hicimos nosotros para ver cuánto realmente explica la segregación residencial en estas diferencias que observamos en las características de los colegios? Lo que hicimos fue lo siguiente. Hay una submuestra de las personas que postularon que tenemos georreferenciadas a sus hogares. Y tenemos también los colegios que postularon. Entonces lo que dijimos fue lo siguiente. Vamos a hacer un radio del colegio más lejos que postuló cada alumno y vamos a buscar en ese radio si hay un colegio con mejor puntaje CIMSE o mejor categoría de la ordenación que dentro de las alternativas que postuló y con igual cobro de copago o menor, o menor, ¿verdad? Y a menor distancia del colegio más lejos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que para el 83% de los postulantes habían alternativas con criterios objetivos de mejor calidad disponibles. De este 83%, hay una proporción mucho mayor de alumnos prioritarios a los cuales le encontramos una alternativa que a los no prioritarios y especialmente en su primera preferencia. ¿Qué pasa si le agregamos a estos estudiantes este colegio? Se lo recomendamos, se lo agregamos artificialmente. No es porque estamos sugiriendo sugerirle a los estudiantes colegios, sino simplemente para ver qué pasa con la segregación residencial. Ahí, en esa tabla, podemos ver que los indicadores de las brechas en el CIMSE y en índices de vulnerabilidad disminuyen notablemente en la postulación y en la asignación también. Es decir, las brechas entre ambos grupos prácticamente desaparecen cuando uno les encuentra otras alternativas que están más cerca de su hogar que una de sus postulaciones, ¿verdad? Y con muchos mejores criterios de calidad. Entonces esto nos hace pensar que efectivamente la segregación residencial es un factor, pero es un factor muy secundario y que acá hay otros factores que están incidiendo en que los estudiantes no estén postulando a los colegios con mejores criterios objetivos de calidad. Entonces acá uno puede decir, a ver, puede ser que estos estudiantes sepan perfectamente de ese colegio que tenía mejor CIMSE o mejor categoría de ordenación, pero que las familias vulnerables valoran otros criterios, ¿verdad? Distintos a las familias que no son prioritarias y que son esos los criterios que ellos valoran y por lo tanto este instrumento, esta herramienta, esta información es irrelevante para ellos. Pero resulta que la evidencia empírica no nos está diciendo eso. El estudio de Josefa Aguirre muestra que la subvención escolar preferencial, uno de sus beneficios que tiene es justamente que permite a los estudiantes prioritarios ir a colegios con copago y convenio CEP y no pagar nada. Y por lo tanto, elimina la barrera del copago, la elimina para estos estudiantes y los hace más inclusivos. Pero lo que estamos observando es que los estudiantes con prioritarios no están postulando a estos colegios. Y es altamente probable que es porque no sepa que son prioritarios o si sabe que son prioritarios, no saben que tienen este beneficio que es que están eximidos del copago. Hay otro estudio súper interesante de Gallego et al., el último es del año 2018, que lo estaba haciendo con Christopher Nielsen y la Claudia Allende, donde ellos hacen un experimento de impacto y le entregan información a las familias directamente respecto de la calidad de los establecimientos.
y encuentran que los padres cambian la forma de postular y que efectivamente las familias más vulnerables postulan a colegios con mejores indicadores de calidad. Y después de un seguimiento de 4 años a estas familias, se dan cuenta que estos niños tienen rendimientos académicos mejores al grupo de control y las familias tienen mayores grados de satisfacción con su establecimiento que los grupos de control y además prácticamente no cambian a los niños de colegio, lo que sí se observa en el grupo de control. Por lo tanto, estos 2 estudios, para ser bien sincera, hay pocos estudios en Chile en esta materia, estos son los 2 más serios que yo encontré. Lo que estos 2 estudios dicen es que si bien pueden haber factores de autoselección, ¿verdad?, y otros criterios que las familias valoran a la hora de postular a sus hijos, la asimetría de información es un factor relevante que está incidiendo en la toma de decisiones y que está perjudicando la inclusión social en nuestro sistema escolar y está perjudicando la distribución equitativa. Y bueno, por último, ha contribuido el SAE a desagregar el sistema, a pesar de que tenemos un problema de información y que hoy día, de verdad, la información cuesta que llegue a las familias más vulnerables para la toma de decisiones. A pesar de eso, nosotros comparamos la concentración de los alumnos vulnerables en el nivel de prekinder, que es el nivel más puro, porque es el primer nivel donde todos postulan al colegio, y lo que observamos de un año a otro, del año 2016 al año 2017, es que efectivamente hubo una mejora en integración socioeconómica al interior de los colegios. Es marginal, es pequeña, pero se está moviendo la aguja a un sistema más integrado socialmente y creemos que en parte se debe porque el SAE tiene una mayor difusión de la información y es más fácil para las familias postular a distintos establecimientos. Eso es una hipótesis, pero por lo menos, pero la curva sí es verdad. Entonces, el punto es el siguiente. Me parece a mí que a veces tenemos problemas con el instrumento que estamos midiendo calidad y no nos gusta el instrumento porque no mide pensamiento crítico, porque no mide escritura, porque no mide un montón de aspectos que consideramos clave y consideramos que el instrumento que estamos utilizando, ¿verdad?, es mediocre y le estamos pegando la difusión cuando debiéramos estar revisando los instrumentos. Me parece a mí que la información cumple un rol fundamental, como les decía, especialmente de justicia social, pero sí creo que el instrumento que estamos utilizando para medir calidad es un instrumento que tiene que ser revisado a nivel internacional. Hace tiempo que no se revisa, tiene falencias y además no estamos midiendo lo que queremos medir. Entonces me parece a mí que parte de las conclusiones que quiero dar es que parte de la segregación e inequidad observada en el sistema escolar se debe a la segregación residencial. Sin embargo, para una submuestra de estudiantes fue fácil encontrarles un mejor colegio en términos de criterios objetivos al que no postularon. La incorporación de estas recomendaciones reduce de forma importante las brechas observadas y, algo que no dije, hicimos el mismo ejercicio pensando ahora, ¿qué pasa si todos los colegios tuvieran convenio SEP? Hay 700 colegios en Chile que no tienen convenio SEP. Y por lo tanto, son colegios que los alumnos vulnerables no pueden postular a estos colegios. Si estos colegios fueran accesibles a todos los colegios en Chile, se eliminan las brechas en CIMSE entre los grupos prioritarios y no prioritarios. Y mejora muchísimo la integración socioeconómica. O sea, si queremos mejorar en inclusión socioeconómica, yo creo que extender la SEP y hacerla obligatorio para todos los colegios es fundamental avanzar en esa dirección. Pero tenemos que comunicarle a las familias para que realmente se cumpla este sueño de que los alumnos vulnerables puedan postular a colegios, ¿verdad?, de mejor calidad. Es importante la información y que ellos decidan si es que si este criterio es válido para ellos o no, pero que por lo menos lo tengan y nosotros creemos que hoy día no lo tienen. Por lo tanto, me parece que es fundamental avanzar en difundir información de calidad a las familias respecto de los resultados de los colegios, sobre todo pensando en un sistema, como les decía, de libertad de elección, ¿verdad?, y pensando en la elección de los colegios. Y por último, someter una evaluación internacional a nuestro sistema de medición de calidad educativa, que es el CIMSE, establecerlo por ley la obligatoriedad de esta evaluación y revisar los criterios con que estamos evaluando el sistema de calidad, pero que es una discusión distinta al tema de la difusión de la información. Y por último, solo una duda. No me queda tan claro en el proyecto de ley tal como está redactado si esta redacción va a afectar o no la difusión de la información para poder elegir colegios en el sistema de admisión escolar, el SAE. Eso no me queda claro. No soy abogada, pero me parece que es fundamental asegurar que a la hora de que las familias vayan a elegir colegio tengan información
sobre este punto y sobre otros puntos también, pero sobre este punto es clave asegurar esa información y me parece que no solamente tenemos que hacerlo pasivamente como está en la página, sino que hay que ir activamente, como muestran estos dos estudios, a informar a la familia, especialmente a las mujeres vulnerables, si queremos avanzar en equidad social. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Silvia Izaguirre. Vamos a escuchar ahora a Iván Salinas, investigador de Nodo 21, y luego preguntas y comentarios de ambos expositores. Sí. Agradezco en nombre de la Fundación la invitación a presentar respecto al proyecto que modifica el artículo 20 de la Ley 20.529. Desde la Fundación Nodo 21 y otras organizaciones, el tema del CIM se ha venido discutiendo ya hace bastantes años. Y quería partir recordando en este debate la idea que señalara en su momento el ex ministro de Educación de la dictadura entre 1979 y 1981, Alfredo Prieto, respecto al CIMSE, en relación con el proyecto también constitucional que en ese momento se ponía en marcha. Para Prieto, Prieto reconocía que no tenían una medición en ese entonces y miró al PER de la Universidad Católica, pero él asumía que era necesario el CIMSE, como lo conocemos hoy día, porque se necesitaba un sistema que permita a los padres tener mayor conocimiento de la calidad de la educación que imparte el establecimiento donde estudian sus hijos, y la falta de la prueba a la que aludía en ese momento dejaría al sistema educacional que se había diseñado en ese entonces sin una de las principales herramientas para hacer efectivas, reales y operativas el resto de las medidas que conforman la modernización educacional. Estamos hablando de la modernización educacional que instaló la Constitución de 1980. 5 años después de que Prieto escribiera esto, se aplicó por primera vez el CIMSE. Y han pasado más de 30 años desde que se creó el CIMSE, una herramienta cuyo principal objetivo fue y ha sido de carácter ideológico en el sistema, pero que hoy ha sido visto erróneamente como el indicador de la calidad de la educación. En este caso hay ciertas confusiones cuando pensamos en, por ejemplo, asumir que evaluación es lo mismo que una medición, porque evaluación es una actividad profesional pedagógica, mientras que la medición es la creación de una escala de medidas por un fenómeno social que en este caso se construye. Entonces, lo primero que quiero señalar es que el problema del CIMSE para el sistema escolar tiene que ver con 3 elementos. Lo primero es su carácter antipedagógico. Lo segundo son sus problemas técnicos o metodológicos, a los cuales ya se refirió la otra invitada acá. Y lo tercero son las consecuencias que vienen para las escuelas. Y esto lleva inevitablemente a mostrar que el proyecto que hoy discutimos sobre la publicidad de los resultados CIMSE solo aborda una parte del problema, no aborda la totalidad. Entonces, respecto al carácter antipedagógico del CIMSE, los 30 años que tenemos de experiencia en mediciones estandarizadas con sus crecientes consecuencias han motivado también una creciente crítica pedagógica a las mismas. En la última movilización y huelga del Colegio de Profesores puso en el tapete este tema, criticando por primera vez la necesidad de eliminar la estandarización de la educación chilena. O sea, criticando la estandarización en ese sentido. Desde el año 2013, en que se inicia la instalación de la Agencia de la Calidad de la Educación, desde la organización Alto al CIMSE también hemos advertido una crítica que viene al CIMSE desde lo pedagógico. Y estas críticas apuntan a problemas como la publicación de resultados comparativos entre escuelas, pero sin información pedagógica. La presión a estudiantes, profesores y profesores por rendir en una prueba que no responde a los contextos escolares ni a las condiciones de trabajo pedagógico, y la insistencia en formas de respuesta que no promueven el pensamiento crítico ni las habilidades que el currículo señala como objetivos a desarrollar. Una de las principales consecuencias de estas presiones es la necesidad que ha sido reportada en investigaciones de que las escuelas tomen decisiones para el entrenamiento a la prueba CIMSE. ¿Ya? Y esto podría implicar, por ejemplo, la reducción de horas en las asignaturas no incluidas en la medición, como por ejemplo artes, educación física y ciencia. Ello tiene un efecto en reducir la experiencia formativa y entrega el mensaje del que el CIMSE es lo único importante en las escuelas. Lo otro que también está reportado en la literatura es la acomodación de evaluaciones a los formatos de medición del CIMSE, ¿ya? Lo que tiene una consecuencia directa en modificar el trabajo pedagógico de la evaluación. O sea, la evaluación se entiende como la medición del CIMSE. Y como les decía recién, la evaluación no es eso. La evaluación es una actividad profesional. Y aquí lo que se hace con entrenar para el CIMSE es reemplazarla por una medición externa que tiene un foco en comparar escuelas. ¿Ya? Ese es el foco del CIMSE, no es preocuparse pedagógicamente de lo que ocurre en el aula escolar. Por último, también está reportado en la literatura los crecientes juicios de valor a los docentes por los resultados que informa el CIMSE. ¿Ya?
En algunos estudios se señala que los directivos escolares toman decisiones sobre contratación de profesores basándose en la información que tienen sobre cómo los estudiantes de esos profesores rinden en las pruebas estandarizadas. Estos fenómenos no son casuísticos, han sido descritos en informes financiados por el Ministerio de Educación, que entre ellos el proyecto FONIDE F711-269, que fue dirigido por el investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Jorge Mansi, y cuyos resultados se presentaron en el año 2014. Y el otro es el estudio sobre el funcionamiento de los servicios de asistencia técnica educativa chileno, asociados a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, que fue encargado por el Ministerio de Educación en el 2014 también a la Agrupación Asesorías para el Desarrollo. Y en ambos casos se evidencia que el CIMSE genera presiones que afectan las decisiones pedagógicas. Ahora, respecto al problema metodológico, como les decía, en las ciencias sociales las mediciones requieren de teorías que construyan lo que miden, ¿ya? Así como también sus escalas. La pregunta sobre qué mide el CIMSE es relevante, en tanto prueba estandarizada que se aplica en forma censal. Al no tener información pedagógica, el puntaje se transforma en el único elemento que permite realizar interpretaciones sobre qué es lo que mide el CIMSE, ¿ya? Y esas interpretaciones pueden o no ser válidas, ¿ya? Y existen procedimientos técnicos destinados a explorar esa validez. En un estudio que fue financiado por el Consejo Nacional de Educación, realizado por la profesora Teresa Flores, en ese entonces desde la Universidad de Oxford, se exploró esta pregunta sobre los propósitos del CIMSE y su relación con la validez. Uno de los hallazgos de la investigación señaló que al CIMSE se le atribuían al menos 17 propósitos en ese entonces, y estamos hablando de antes que se agregara el propósito de ordenar escuelas para cerrarlas, ¿ya? Aquí nos presentaron tres propósitos más que tiene el CIMSE, como por ejemplo la focalización de recursos y la herramienta para que el Estado se haga cargo de problemas con las escuelas, el desempeño de las escuelas. El problema metodológico, además, se suma al conjunto de intereses creados tras la prueba, que implica que no sea claro qué es lo que provoca que un puntaje CIMSE suba o baja, más allá de las asociaciones existentes entre nivel socioeconómico y puntaje. Si lo ven en la prensa, cada vez que salen los resultados CIMSE, no hay ningún experto que pueda explicar por qué un puntaje sube y baja, o que se pongan de acuerdo. No existe esa posibilidad. Entonces, hay una playa de intereses que rodean al CIMSE que escapan muchas veces a lo educativo. Hace unas semanas el diario electrónico El Mostrador destapaba lo que llamó la caja negra del CIMSE, que mostró que las decisiones sobre los proveedores de servicios asociados a la revisión de las pruebas se vinculaban más con decisiones de tipo económica que de resguardo de información o pedagógica o educativa. Cuando la agencia fue llamada a informar, por ejemplo, no pudieron decir si había personas en sus licitaciones que tuvieran algún grado de involucramiento con los servicios de asesoría técnica educativa. Ya. Muchos de los cuales son servicios que otorgan para entrenar para las pruebas CIMSE. O sea, podríamos tener eventualmente un problema metodológico ahí porque personas que tengan contratos con la Agencia de la Calidad, por ejemplo, aplicando las pruebas, sean a su vez proveedoras de asesorías técnicas educativas que ofrecen servicios de entrenamiento para la prueba. ¿Ya? En CIMSE, por lo tanto, debe ser revisado en todas sus dimensiones metodológicas y no solo aquellas vinculadas a la psicometría como ha sido anteriormente revisado. Eso en términos metodológicos. Ahora, lo más relevante aquí son las consecuencias del CIMSE. Bien, respecto a eso, el CIMSE acarrea varias consecuencias fundamentalmente vinculadas a los incentivos económicos y simbólicos del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, en la Ley 19.410, la clasificación y autonomía de los establecimientos que reciben subvención escolar preferencial, la Ley 20.248, y el cierre de establecimientos previa ordenación basada en el CIMSE. Están establecidos en la Ley 20.529. Las consecuencias se vinculan también a la creación de intereses que rondan a las mediciones, su diseño, su aplicación y el entrenamiento para ellas. La Agencia de la Calidad de la Educación destina al menos la mitad de su presupuesto anual de 35.000 millones de pesos al ítem de evaluación de aprendizajes, mientras que el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño reparte cerca de 66.000 millones al año en bonos e incentivos para profesores y personal no docentes de escuelas que obtengan altos resultados comparativos en el CIMSE. Por su parte, la subvención escolar preferencial es un fondo de más de 700.000 millones anuales, y los reportes que antes les mencionaba indican que gran parte de los servicios de asesoría técnica educativa se ve presionado a preparar para las pruebas CIMSE. ¿Ya? Y el servicio de asesoría de técnica educativa están financiados con la Ley de Subvención Escolar Preferencial. Entonces, este conjunto de recursos públicos cuyo juez y parte es el CIMSE, la medición del CIMSE, están a la base de las consecuencias que tiene la medición. ¿Ya?
Una de las consecuencias indirectas que son pertinentes para la discusión de este proyecto es la publicidad de los resultados CIMSE. Si bien la ley 20.529 se publica el 2011, ya desde antes la disponibilidad de información de los puntajes CIMSE ha sido objeto de polémica. Conocidos son los rankings que publica la prensa. Así también en el año 2010 el entonces ministro de Educación Joaquín Lavín disponía al público de los infames mapas CIMSE, conocidos popularmente como los semáforos de escuela. La iniciativa fue un escándalo por el estigma que generaba en distintas comunidades escolares, pero también lo fue porque dejaba al descubierto que esa información no permitía a las familias elegir, pues los semáforos en rojo estaban concentrados en algunos sectores, dejando poco espacio para la elección de escuelas. Estos semáforos han sido reeditados como emprendimientos financiados vía startups del Estado, pero también mediante anuncios como los de la ministra Cubillos de informar el nivel de desempeño de las escuelas de acuerdo a la ordenación que realiza la Agencia de la Calidad al momento de las postulaciones con el nuevo sistema de admisión escolar. Entonces aquí lo necesario de señalar es que no es la publicidad de resultados por sí sola la que genera el problema con el CIMSE, sino que es la producción y disposición de los resultados para su uso. Es decir, mientras haya datos censales del CIMSE y se pueden pedir por cualquier medio, la publicidad va a existir. Es por lo anterior que señalamos que este proyecto de ley no tendrá el efecto esperado a menos que se resuelva también discutir otro tipo de medidas relacionadas con las mediciones educativas. Entre estas están investigar a fondo los intereses creados en torno al CIMSE, ¿ya? Y que ya fueron discutidos en una comisión entre el Senado y la Comisión de Educación del Senado y la Cámara de Diputados. Eliminar el carácter censal de las mediciones de logro académico, ¿ya? Y esto implica que la medición para la política educativa y para informarla no necesita tener una prueba censal, ¿ya? Y tener una prueba con muchos objetivos no cumple el propósito de la prueba, no puede cumplir ninguno de esos propósitos de forma adecuada. Lo otro es detener la aplicación de las mediciones hasta que se otorgue una absoluta certeza de sus limitaciones, ¿ya? Y entender esas limitaciones también permite tomar decisiones de política pública sobre qué se mide y qué se hace con la información que se mide. Lo otro es eliminar todas las consecuencias e incentivos asociados a los resultados del CIMSE, en particular el cierre de escuelas públicas y que atienden a la población más vulnerable. Si uno lo pusiera en metáfora médica, hoy día lo que está haciendo el Estado con las escuelas es producir un diagnóstico para cerrarlas, ¿ya? Decidir que no va a tener más esas escuelas. Es como si decidiéramos que vamos a tomar algún examen médico a toda la población y vamos a cerrar los hospitales donde las personas que no van a poder sobrevivir se atiendan. Y eso es súper grave en términos de mensaje a la política pública, porque aquí lo que ocurre con las mediciones es que el Estado no se está haciendo cargo de su escuela, ¿ya? Y está otorgándole a las familias que poco pueden tener acceso a esa información, decidir sobre el futuro de esas escuelas. Ahora, entendemos que estas recomendaciones exceden a la discusión de este proyecto en específico y por lo mismo es importante abrir el debate con mayor profundidad hacia los cambios al sistema de rendición de cuentas a las escuelas, pues en sus años de aplicación, que ya son 30, bajo los mismos modelos de medición, no han mostrado generar mejoras en el sistema. Es más, han provocado un creciente rechazo de profesoras y profesores. Por último, una palabra sobre el derecho a la información de las familias, padres y apoderados, que siempre es utilizado para justificar la publicidad de los resultados. Es muy importante que si el argumento es ese derecho, el derecho a la información, asumamos ese derecho con todo, ¿ya? Y las familias deben ser informadas de otras cuestiones también. Por ejemplo, deben ser informadas que los resultados del CIMSE tienen consecuencias sobre los sueldos de los profesores y profesoras y personal no docente de las escuelas. Deben ser informadas que los resultados del CIMSE son el principal mecanismo que diferencia y pondera en la ordenación de escuelas y que obtener bajos resultados podría cerrar el establecimiento. Las familias también deben ser informadas de todos los planes existentes en cada escuela que modifiquen las condiciones en las que sus hijas e hijos aprenden. Las familias deben ser informadas de que no existe ninguna ley que les obligue a enviar a sus hijos o hijas a rendir el CIMSE el día en que está programado. Las familias deben ser informadas y otorgar consentimiento informado para que los datos que produce el CIMSE sean usados en investigaciones académicas que podrían no reportarles beneficios y o tener el riesgo de estigmatizar sus comunidades escolares, ¿ya? Ejemplos de eso existen. Es hora de mirar el CIMSE en perspectiva después de 30 años de aplicación. Este proyecto invita a eso, pero es insuficiente para hacerse cargo del grave problema educativo que implica la defensa acérrima de información espuria por sobre la defensa de la educación de niñas y niños en nuestras escuelas. Muchas gracias, destacado Iván Salinas, de Nuevo 21. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios a nuestros invitados antes de poner en votación el proyecto. Gracias, presidente. Cuando uno ha sido alcalde, por ende es sostenedor de colegios públicos.
Y cuando me hablan del CIMSE, la verdad que yo tengo la certeza que no cumple ni una sola función. Esa es mi apreciación como alcalde. Porque no puede ser que un colegio, en un sector de la población que a lo mejor es un poquito más vulnerable que otro sector, obviamente que no pueden ser los resultados comparables. Y eso uno se lo percibe. Había sectores en mi comuna que había una cantidad de madres solteras, mamás solteras, que eran las que tenían que llevar el alimento a su casa, por ende ellas salen a trabajar y esos hijos, la única solución que ellas tienen es mandarlo al colegio. Cero preocupación, a ellas no les interesa el CINSE, no les interesa la calidad de educación, no les interesa absolutamente nada. Lo único que les interesa es que sus hijos estén en un colegio y donde puedan tener la posibilidad de estar, de jugar y que algo les enseñen. Entonces, cuando hablamos de medición, yo encuentro que es injusto. La forma de medir está injusta. Yo creo que si ya 30 años, yo creo que es tiempo de eliminar y buscar otra forma de medir. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que conversando con los directores, porque también en qué consiste la calidad de la educación. Y para mí la calidad de la educación hoy día, de aprendizaje, de buscar niños felices, que debería ser el objetivo que deberíamos tener nosotros como país, no es tener chicos medidos y estresados para que tengan un buen resultado. Deberíamos ser capaces de buscar cómo somos capaces de tener una sociedad feliz, niños felices, niños que se sientan, integrados en una sociedad que hoy día no existe, no puede estar integrado, porque en estos colegios con esta medición los chicos la verdad que no tienen ninguna posibilidad. Los directores tienen mucho que ver y la forma de elegir los directores hoy día también es un tema que debería revisarse. La forma de elegir a los profesores también es un tema que lamentablemente, yo digo lamentablemente, este tema se politiza la ideología va por sobre la calidad o buscar la felicidad de los niños. Fíjese usted que para mí un director y como experiencia una directora que nosotros colocamos en un colegio con la facultad de que ella eligiera a sus profesores es el único colegio que tiene mejor resultado y es el mejor colegio que tenemos hoy día en la comuna de Talca, ese colegio. Pero la directora, ella es la artífice de la calidad y es la que se preocupa de, como digo, de que sus niños estén felices, a diferencia de otros directores que no tienen la posibilidad de elegir a sus profesores. Y el sistema les manda un profesor que no lo quiere nadie y no lo pueden echar porque el sistema lo tiene protegido. Entonces, nosotros como parlamentarios nos dedicamos a proteger las fuentes laborales en consecuencia de la mala calidad de la educación que estamos sacando a nuestros niños. Por eso yo creo que esta forma de medir, por más explicaciones que me dé a mí con la experiencia que yo tengo como alcalde, la verdad que yo lo habría eliminado completamente y cambiaría una nueva forma de medir buscando la felicidad. Los niños necesitan ser felices, la sociedad necesita ser feliz. Hoy día tenemos, como digo, falta de felicidad en nuestra sociedad y eso es porque la calidad de educación, la calidad de forma de enseñar que tenemos no está hoy día a la altura de la sociedad o del tiempo que estamos viviendo. Eso, presidente. Muy bien, gracias, senador. Senadora Yanna Proboste. Senador Durano. Yo, presidente, quiero partir agradeciendo a nuestros dos invitados en el día de hoy. Y señalar que comparto lo que ha planteado el expositor de Nodo 21 en que este es un proyecto que se queda chico respecto del análisis más profundo, que de alguna forma lo expresa muy bien el senador Castro en mirar si es que el instrumento, y también lo destacó la investigadora del CEP, de mirar si es que ya será el tiempo de someter a una evaluación internacional el propio instrumento. Nosotros, a propósito de la discusión de este proyecto que no tiene por objeto eliminar el sistema de medición de la calidad de la educación, sino simplemente volver al origen, que se perdió en un momento y en donde estos resultados reporten información al propio establecimiento educacional. Y en ese sentido, claro, puede parecer una iniciativa muy moderada para poder mirar en profundidad qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema educativo, pero quiero en este sentido hacer un par de consultas a nuestros invitados. Yo comparto lo que ha señalado la investigadora Silvia Izaguirre en que el acceso a la información es un problema de justicia social.
Y por eso que nos preocupó tanto en que cuando se implementa el sistema de admisión escolar en la región metropolitana, por la cantidad de cobertura que esto tenga, se haya decidido en que la información no se daba a conocer hasta el día que las familias tenían que iniciar su proceso. Y eso a nosotros nos parece que pone en riesgo no solo un problema de acceso a la justicia social, sino también pone en riesgo una implementación que se fue haciendo gradualmente y en donde la información, tal como usted lo ha señalado, ha jugado un papel muy importante para las propias familias. Pero tengo una preocupación porque lo señaló la investigadora y tiendo a compartir con ella si es que esto ocurriera. El problema es que esto está en la teoría, pero en la práctica no existe. Cuando uno dice, mire, los resultados del CIMSE permiten focalizar una ayuda al Estado a aquellas que enfrentan mayores dificultades. Eso en la teoría está excelente, pero quiero poner un ejemplo. La Escuela Las Brisas de Copiapó. Una escuela que, si usted la va a ver, los problemas de infraestructura son evidentes. Y cuando uno dice qué es lo que hace la diferencia en materia de calidad, tiene que ver también con aspectos de infraestructura. Y cuando en la Escuela Las Brisas de Copiapó, en general, en toda la comuna, se comenzaron a implementar protocolos frente a las emanaciones de gas sulfídrico después de los aluviones, el año 2018 los niños de cuarto básico estaban rindiendo la prueba de CIMSE, cuarto básico, y se dio la alerta por emanaciones de gas sulfídrico. Todos abandonaron el colegio, todos evacuaron, menos los estudiantes de cuarto básico, porque lo más importante era que ellos concluyeran el CIMSE. Esas son las distorsiones que hoy día están presentes en nuestro sistema educativo. Los niños terminaron vomitando. Pero ahí, ¿qué es la señal social que se manda? No importan los niños. Como lo diría el senador Castro, no importa su bienestar, no importa la felicidad, lo único que importa es el resultado del CIMSE, porque las consecuencias que se han anclado a eso son muy complejas. Entonces, si nosotros pudiéramos demostrarle en que desde la implementación, a partir de información muy básica de cuáles son estos peores establecimientos educacionales y cuáles son los aportes que se han hecho en infraestructura, en apoyo en capacitaciones especiales para mejorar sus prácticas pedagógicas, las didácticas de los profesores, cómo se ha incorporado el liderazgo directivo, porque el senador lo dijo muy a la pasada, dijo, nosotros le dimos a una directora, dijo, la facultad de armar su equipo. Y ese colegio cambió. ¿Qué es lo que está diciendo el senador detrás de esa frase? Está diciendo en que ellos reconocen que el liderazgo directivo juega un rol fundamental en lo que ocurre en ese establecimiento educacional. Pues bien, llevamos 2 años. 2 años de la actual administración, se prometió el proyecto de carrera directiva y nada de eso ha ocurrido. Y por lo tanto, hoy día tenemos un desincentivo para que buenos líderes sean directores o directoras de colegio, porque es mejor ser profesor, porque la carrera profesional docente hoy día es mucho más atractiva, dado en que se ha incumplido el compromiso de enviar el proyecto de carrera directiva. Entonces, si pudiéramos, a la luz de todo este análisis de la última década, para que veamos que este es un tema que cruza gobiernos, y vemos si es que existe esta lógica, esta premisa que usted señala, en que los resultados del CIMSE permiten focalizar de una manera especial recursos en aquellos establecimientos que les va mal, la respuesta va a ser no. Están en el más absoluto abandono. Entonces, si eso es así, ¿qué sentido tendría seguir hoy día con una difusión o una publicidad de los resultados del CIMSE? Y por otra parte, preguntarle a nuestro investigador de Nodo 21, porque él hace mención a 2 iniciativas, al proyecto de FONIDE del año 2014 y posteriormente del proyecto encargado por el propio Ministerio a asesorías para el desarrollo. Y nuestro invitado dice que ambos estudios llegan a la conclusión de que el CIMSE genera presiones que afectan las decisiones pedagógicas. Tal vez si pudiésemos profundizar un poco en eso, yo entiendo que el interés sea
desvalorizar absolutamente lo que entrega el sistema de medición de la calidad, pero si a partir de eso se pudiesen incorporar algunas mejoras precisamente en el sentido de no afectar las decisiones pedagógicas, ¿cuál podrían ser sus recomendaciones? Eso. Senador Durana. Es que estamos recogiendo todas las preguntas, comentarios, y después al final les damos tiempo a ellos, y después senador Montt. Muchas gracias. Yo, presidente, informar que vengo en reemplazo de la senadora Ena von Baer. Y en función de las presentaciones hechas tanto por Nodo 21 y por CEP, obviamente que en lo personal puedo coincidir en que así como hemos traspasado, y así se está haciendo en muchas regiones, la educación municipalizada a estos nuevos servicios locales de educación, nosotros creo que debemos ir perfeccionando el mejoramiento de la calidad de educación y la búsqueda en torno a que efectivamente se pueda trabajar en torno a que todos los jóvenes tengan las mismas seguridades y las mismas oportunidades en cada uno de los colegios. Obviamente que puede ser que la prueba SIMSE efectivamente hoy día genere una negativa estandarización del proceso educativo y que de una u otra forma a lo mejor en el tiempo puede haber quedado desfasado. Pero lo que sí es parte de estos tiempos modernos es la información. Nosotros creo que no podemos esconder la información de hoy día de lo que significa el mejoramiento de la calidad de educación, en especial esa información que tienen que tener los padres y apoderados. Será materia de ir evaluando cómo vamos modificando estas pruebas SIMS o estas pruebas de evaluación en torno a que finalmente no exista una carrera en función de lo que significa tener mejores rentas o mejor aseguramiento en torno a cada uno de los profesores que son parte de esta medición del SIMSE, pero lo que sí creo que es importante es que finalmente hoy día eliminar la publicación de los resultados de cualquier prueba de diagnóstico y no saber efectivamente cómo se está desempeñando un profesor en una determinada asignatura y cómo van aprendiendo nuestros alumnos es provocar un daño hacia el futuro. El mundo ha cambiado, ya hoy día los trabajos que tenían nuestros abuelos o nuestros padres, que ellos ingresaban a un trabajo cuando niños y jubilaban en el mismo trabajo cuando eran adultos mayores, ya no es así. Hoy día todo el mundo busca más y mejores oportunidades de acuerdo a sus propias competencias y a la calidad en la enseñanza que tuvo desde básica, media, universitaria y en su profesión. Por lo tanto, hoy día marcar una distorsión, más aún cuando hacemos grandes esfuerzos, porque efectivamente este mejoramiento de la calidad llegue mientras a más temprana edad este niño pueda tener los primeros incentivos en torno a poder mejorar su educación, yo creo que finalmente marca lo que es el futuro de lo que hoy día se viene en torno a menores que cuando sean adultos van a vivir una realidad mucho más distinta, incluso la que estamos viviendo nosotros y con mayor razón la que van a vivir nuestros hijos. Por lo tanto, yo creo que efectivamente se debe evaluar un nuevo sistema de evaluación, pero en ningún caso estoy de acuerdo en que efectivamente nosotros eliminemos esta información que es tan necesaria para los padres y apoderados. Y por último, yo creo que también, obviamente, en función de lo que significa al Estado velar por el cumplimiento de requisitos mínimos que deben exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza básica y media, yo creo que este proyecto
coincide plenamente con el artículo 19, número 11, inciso cuarto, de que este proyecto sería materia de ley orgánica constitucional. Gracias, presidente. Bien. Gracias, senador. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Yo también agradezco las dos exposiciones. No oí completa la de la profesora Izaguirre, pero la vi acá en el texto, la parte que no alcancé a oír. Yo primero creo que es bueno brevemente decir que ha pasado para atrás. Nosotros cada cierto tiempo nos llega una bala de plata que se nos convence de que esta es la resolución a todos los problemas. Y hemos pasado por hartas balas de plata. La primera fue plata, recursos. El año 90 teníamos 1.000 millones de dólares, hoy día tenemos 17.000 millones de dólares. O sea, uno no podría decir que es recurso. Además, uno conversa con gente de todos los países latinoamericanos y es motivo de envidia a Chile por la cantidad de recursos que hay en el sistema educacional. Después se dijo mucho innovación pedagógica. La verdad es que uno conoce los intentos y todas las fundaciones y todas las cosas que circulan por los colegios y hay una pila de iniciativas de innovación pedagógica. Algo ocurre que estas no se acumulan en el proceso educativo, sino que pasan, cosa que es bien internacional también. Esto lo contaba aquí una vez que vino la encargada de educación de Chicago, por ejemplo, de que su problema era que estaban llenos de innovación, pero no tenían un modelo educativo apropiado a los niños y a las realidades. Y después el tema de la calidad, que ha sido como el mito de que esto va a resolver todo, si evaluamos, no evaluamos. Hemos evaluado muchísimo. O sea, estar con 17 pruebas SIMSE al año, ya haber llegado a eso, hoy día bajamos a 9, entiendo yo. O sea, no es que no evaluáramos. Y los resultados de esto se repiten mucho. O sea, yo recuerdo en la Cámara de Diputados quizás las polémicas más fuertes con la senadora, la ministra Cubillo y con Andrea Lamane, que cada vez que se presentaban las pruebas SIMSE estaban felices porque a los públicos leía mal. Y nosotros le decíamos, ¿cómo va a estar feliz? Porque leía más mal que a los privados. Nosotros le decíamos, ¿cómo van a...? O sea, el problema es que, ¿qué hacemos con esto? En ese tiempo todavía teníamos alguna expectativa de que la prueba SIMSE iba a inducir algún tipo de mejoramiento más específico. Uno habla en los colegios y habla con los directores, ni siquiera hay novedad con la prueba SIMSE, porque son todas iguales. O sea, se van acumulando en los años por unas pequeñas oscilaciones, pero no tiene efecto ni siquiera en algunos colegios, en otros tiene. Y en los particulares, los de mayor desarrollo no les importa, no les interesa la prueba SIMSE, son otros los factores que ellos ven. O sea, uno no va a ver en ninguno de esos colegios que el SIMSE es un tema relevante, son otros los factores relevantes. Entonces, después de haber pasado, como decía el senador Castro, 30 años con esto, yo creo que la humildad básica sería decir, ¿ha servido lo que hemos hecho con esto o ha perjudicado? Yo no tengo duda de que en algunos sentidos ha servido. Yo no creo que sea totalmente... Pero la verdad que ya hace mucho rato que dejó de ser un valor agregado, porque al comienzo las pruebas agregadas daban una cierta... Y además lo que nos cuesta 35.000 millones, decía usted, ¿no? O sea, una cantidad... Y además haber descubierto cosas que yo nunca imaginé, que había irregularidades en el manejo de las pruebas, con lo del artículo que usted señala. Yo nunca imaginé que eso existía, siempre pensé que eran muy rigurosas las... Pero, bueno, este proyecto... es súper limitado en su objetivo. O sea, la senadora Proboste me dice que somos amarillos, pero la verdad es que esto partió en un contexto determinado. O sea, y el contexto, esto partió el año 2014, para ser franco, y se aplicó por primera vez el 2015. Esta ley está en ejercicio, está en aplicación hoy día, no es que sea novedad. ¿Por qué se hizo? Porque en ese tiempo estábamos con la fiebre de las competencias entre los colegios, el ranking era lo fundamental, y había mucha gente que sostenía que iba a mejorar un colegio en la medida que se comparaba con el del lado, echar al padre. Y eso generó en un tiempo el cobro, eso estaba directamente ligado a cuánto se podía cobrar en ciertos colegios, y porque a mayor ranking, a mayor resultado, más cobro posible. Entonces, esto nace para evitar distorsiones. No, ninguna otra cosa. No nace para que no haya información. Los datos que tiene el senador Durano no corresponden al proyecto. O sea, no es para que no haya información, sino que la información cumpla los objetivos que tiene, los valores agregados para ver cómo está funcionando el sistema y los valores de cada colegio, para que cada colegio sepa dónde están la flacura y dónde están las cosas que hay que reforzar de acuerdo a ese colegio, y a su vez para que los padres puedan consultarlo en la medida que lo quieran. Eso siempre ha estado así el 2015, 16, 17, 18, que estuvo en la ley de presupuesto. ¿Qué pasó? Que vimos que venía un cambio y era necesario institucionalizarlo más que la ley de presupuesto, porque siempre tiene cierta inestabilidad, y por eso se presentó el proyecto del 2017, no fue otra la razón, esto ya se estaba y se está aplicando hoy día. Y yo creo que esto ayudó a evitar que esto fuera la pomada, ¿no es cierto?, los resultados. Ahora hay más moderación. Todavía quedan algunas cosas bien que no ayudan mucho, que es esta cuestión de que la agencia de calidad opera con el 2/3, 1/3.
O sea, que 2/3 de los factores que considera para establecer la calidad de los colegios es la CIMSE, y 1/3 otros factores. Y la verdad que en eso deberíamos ser un poquito más flexibles. Siempre hay un proyecto que presenta dejarlo flexible, dejarlo a la agencia de acuerdo a las distintas coyunturas. Este pie forzado que se hizo en esta misma sala, en discusión en esta misma sala, y la composición no era de derecha-izquierda. O sea, desde mi punto de vista, gente con una visión más técnica, otra más humanista. Hubo una de decir, dejémoslo suelto. La agencia de la calidad ha tenido mucha dificultad para ponderar mejor factores no CIMSE en la evaluación de los colegios, porque ellos teniendo más visitas a los colegios, conocen la cosa más por dentro, acumula más información. Pero eso no es este proyecto. Este proyecto es bien concreto, evitar distorsiones con la información, dar la imagen de que la calidad tiene que ver solamente con esta prueba, que es la imagen que hubo mucho rato. Hoy día hay una cierta, ha ayudado muchos organismos como el NOL. Sí, o sea, distintas discusiones que han empezado a relativizar que eso no es toda la calidad. Yo le diría a Silvia Eizaguirre, ¿estamos de acuerdo que la difusión cumple un rol de justicia social? ¿Estamos de acuerdo que la simetría de información es una de las causas de la inequidad y la segregación? Pero no cualquier información, que esta otra discusión, no la distorsión, sino que ¿qué es lo que es una buena información? Y esto se sabe en la literatura. Entonces, es muy distinto que le digan a un padre lo clave que es lo afectivo, o lo clave que en las edades tempranas leerle al niño, por ejemplo. Hay cuestiones de eso que son muy determinantes, está evaluado en distintos determinantes. Entonces, el tipo de información es echar a competir un colegio con el otro, es considerar solamente algunas variables que hay que tenerlas presentes, pero en ningún caso dan cuenta de los procesos que viven los niños. Uno conoce colegios que tienen resultados CIMSE bajos, pero que son una maravilla dado el tipo de niño, dado el conjunto de condiciones en su desarrollo, y requieren mucho más apoyo y mucho más trabajo, cosa que no ha estado muy así. Yo quiero decirles que no es efectivo que la información no se pueda conocer a nivel de colegio, diputado Durán, está en el proyecto de ley, y en lo que se incorporó en el SAE nosotros reaccionamos rápidamente, porque en el SAE se quiso incorporar algo más parecido a lo que era el semáforo, que lo quiere al final poner simplemente tener una referencia, no compitiendo con nadie, y así quedó sin competencia con otro, quedó una referencia, dentro de como 6 referencias más, no como una sola, no sobre, y las otras referencias son relativas, pero por lo menos no, estoy hablando de la plataforma, ¿no? De la plataforma del SAE, quedó dentro de un conjunto de cosas, bueno, y ahí quedó. Ojalá que esto no se distorsione. Crear un nuevo sistema de evaluación hay que crearlo. Yo estoy de acuerdo. El problema es que no tenemos consenso acá. Y tenemos mucha diferencia. Hay una tecnocracia en la educación que considera que esto es lo único estandarizable. Y lo que por eso yo a ella le pasé el debate sobre la PISA. Si en la PISA también hay el mismo debate. Si las pruebas estandarizadas hoy día jugaron ya un papel. Pero hoy día es necesario dar un paso adelante, no solo en esto, sino que en las pruebas internacionales, incluso la PISA, que genera otro tipo de distorsiones. Yo por eso creo que sería muy importante aprobar este proyecto para mantener lo que hay, no para nada nuevo, y que tuviéramos mucho más debate. Me gustó mucho la intervención del senador Castro, que hable otro debate, que el debate de nueva forma de evaluación que debemos tener. Ya. Sí, es que, ¿sabe qué? Senador Castro, disculpe que tenemos un inconveniente, porque la senadora tiene compromiso, están convocando acá un compromiso, entonces quería... No, el compromiso que tiene que ir a bailar cueca. Quería pedirles poner en votación en general y después respondemos, como es votación en general. Sí, lo que pasa, presidente, que yo digo una opinión personal, porque la educación es un tema que me tocó a mí como alcalde, ser sostenedor. Pero yo vengo a representar al senador García. La verdad que yo no tengo mayor información cómo si van a votar acá. Tendré que informarme el asesor del senador cuál es su opinión, porque seguramente han estudiado este proyecto. Yo me despedí aquí por mi sentimiento en la educación. Su opinión, lo están mirando feo por ahí atrás, pero bueno. Mire, les propongo lo siguiente, disculpe, solo podemos poner en votación en general el proyecto, solo en general, y luego abrimos la discusión, porque hay senadores que tienen que salir. Entonces, pongamos en votación el... El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley. Proyecto de ley en tabla. Senadora Proboste. Voto a favor y se va a quedar nuestro equipo también para escuchar las respuestas de nuestros invitados. Voto a favor. Perfecto. Senador Durana. Voto en contra. Senador Castro. En contra. En contra. Senador Montes. Presidente. A favor.
Resultado de la votación, 3 votos a favor del proyecto por aprobarlo en general y 2 votos en contra. Que aprobado el proyecto de ley en general. Bien, se aprueba el proyecto en general en la comisión, tiene que ir a sala, obviamente, también a votación en general, y luego se abre un periodo de indicación y vuelve a la comisión para la discusión en particular. Senador Durana, y luego escuchamos a nuestros invitados. Presidente, solo quería pedir la opinión del secretario de la comisión con respecto a si este proyecto es de materia de ley orgánica constitucional. ¿Le parece? Escuchamos primero ¿Te gusta? a los invitados, recogieron todas las preguntas, comentarios, reflexiones en el mismo orden. Silvia Izaguirre, después Iván Salir, y luego secretario sobre constitucionalidad. Gracias por las preguntas. A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo y no hay diferencias, supongo yo, entre derecha y izquierda en que los niños tienen que ser felices. Pero es difícil ser feliz en un mundo como el de hoy día, cuando alguien no sabe leer, cuando alguien no sabe las operaciones matemáticas, y en Chile cerca de un 30% de nuestros jóvenes de 14 años no saben, no entienden lo que leen. Y esos jóvenes en general pertenecen a las capas sociales de menos recursos. Y eso restringe muchísimo las oportunidades de esos jóvenes y eso es lo que uno quiere cambiar. Y por eso es tan importante, creo yo, revisar el sistema educacional y ver qué perillas se pueden ir ajustando y apretando para que logremos que esos jóvenes sean efectivamente felices. Y las altas expectativas es lo principal en ese sentido. Y hay colegios, hay escuelas efectivas con niños muy vulnerables que lo hacen bien, y lo que uno observa a nivel de datos es que esas escuelas que tienen altos IMSS están correlacionados con altos ingresos a la educación superior, y son jóvenes que egresan de la educación superior y que tienen oportunidades distintas de estas otras escuelas que tienen muy bajos IMSS y que no logran acceder a la educación superior. Dicho eso, me parece que la gran parte de lo que se ha escuchado acá son críticas al instrumento y no a la información. Entonces es importante entender, me parece a mí, que si seguimos utilizando exactamente el mismo instrumento y vamos a seguir cerrando escuelas y vamos a seguir entrando a la universidad con la PSU y no vamos a informar, solamente no vamos a informar de los resultados, pero vamos a seguir igual, eso termina perjudicando a las familias de clase más vulnerables, porque tienen menos información que otras familias que sí pueden acceder a esa información. De manera que acá yo creo que lo fundamental es cambiar el sistema de medición. No creo que hay que crear uno nuevo, si estos son siglas. Hay que ir mejorando y perfeccionando para medir, para que el sistema sea virtuoso y mida realmente lo que queremos medir. Respecto de lo que usted señalaba, senador, de cómo los directores, cuando pueden elegir a su equipo docente, cambia la calidad de la educación. Yo quiero decir que para la tramitación del proyecto de ley carrera docente, pero pedí cuántas veces que fuera el director el que pudiera elegir a los docentes y se me negó. O sea, no se me negó a mí, pero digamos no se aprobó en este Congreso. Y quiero terminar con lo siguiente. A mí me parece que hay una inconsistencia en la ley y ustedes son los que hacen las leyes. Es decir, en la ley está definido cómo se va a entender en el país la calidad, ¿verdad? Con los instrumentos que se van a hacer, ese 66% que decía el senador Monte, de que pesa el CIMSE, ¿verdad?, en los indicadores, lo definieron ustedes, este Congreso. Entonces, no nos gusta la ley, pero queremos cambiar cómo la informamos. Me parece a mí que tiene que haber una consistencia entre qué entendemos por calidad en la ley, cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar, y luego cómo vamos a informar eso que entendemos por calidad. Pero a mí me parece que acá hay una terrible inconsistencia en cómo estamos definiendo la calidad, los instrumentos que estamos utilizando, las ponderaciones que estamos utilizando, ¿verdad? Y luego, como nos parece eso mal, no queremos comunicarlo porque nos parece que tiene un sentido perverso. Y por último, como les decía, me parece que la información en un sistema educativo heterogéneo en calidad y con libertad de elección es fundamental, y es fundamental que vaya a las familias más vulnerables. Ahora, si el senador Montes me dice que este proyecto no toca la información para que las familias puedan elegir colegio, bueno, entonces no sé si hay un problema ahí. Yo no me voy a pronunciar sobre eso, no soy abogada, pero considero que es fundamental la información para que puedan elegir familia. Y respecto a la pregunta de la senadora Proboste, ¿qué sentido tendría seguir publicando resultados CIMSE si el Estado es absolutamente inoperante a la hora de poder focalizar su ayuda, ¿verdad?, para mejorar el sistema? A mí me parece que sí, es verdad, hemos tenido muchísima evaluación, y donde estamos fallando hoy día es qué hacemos con esa información y cómo ayudamos a los establecimientos a mejorar.
Pero por lo menos la publicación de la información produce dos cosas. Produce indignación en la ciudadanía y exige entonces al Estado que se haga cargo de la educación y por lo tanto le entrega una información democrática para hacer cumplir al Estado con su labor. Y segundo, le entrega información también a los padres para que puedan hacer rendición de cuentas a su establecimiento y pedir también que mejoren la calidad educativa. Me parece que la información cumple un rol democrático también importante en esa materia. Eso. Bueno, yo quisiera reiterar que aquí el problema no es la información nuevamente, como la disponibilidad de información, pero sí es importante entender que si usamos una metáfora médica o científica, hoy día proveer la información del CIMSE es como decir que estamos midiendo la temperatura con una regla, porque nadie sabe en realidad qué es lo que significa la calidad de la educación. Entonces, si yo le digo a alguien su temperatura son 30 centímetros, nadie va a entender eso. Y eso es lo que está pasando con el CIMSE. Y por eso ese es un tema metodológico. Y por lo mismo, yo no estoy de acuerdo con que esa sea una forma responsable de informar a las familias sobre el sistema educativo. ¿Ya? Y ahí discrepo mucho con tu afirmación de que la información tiene que estar disponible. No, aquí hay que asegurarse de que la información sea una información que nos permita tomar buenas decisiones. Y por lo mismo también palabras como lo que señalaba el senador Montes sobre la ordenación y estos 2/3. Si uno mira todos los otros indicadores de calidad, ¿ya? No se trata solo de los 2/3, porque el CIMSE también tiene otro, es más que los 2/3, son 70%. Pero cuando uno mira directamente qué hace cuando distribuyen todos esos otros indicadores de calidad de las escuelas, lo que uno puede dar cuenta ahí que finalmente los otros indicadores de calidad ni siquiera permiten hacer ese discernimiento entre las escuelas. ¿Ya? Supongamos que el CIMSE se puede distribuir entre 0 y 100, que es el puntaje que se le asigna, pero de los otros indicadores de calidad la mayor parte está situado entre 70 y 80, u 80 y 100. ¿Ya? Y por lo tanto, la distinción que hay entre una escuela y otra siempre va a estar primada por esta idea, por este termómetro que no es termómetro, que es regla. Por lo tanto, la información, en ese sentido, como responsablemente al país, uno le puede decir, lo que te estoy entregando como información te va a servir como escuela. Creo que es una decisión que se tiene que tomar acá. ¿Ya? Y no se trata de bloquear el acceso a la información, se trata también de que la información sea relevante, en este caso, para el sistema escolar. Y cuando nosotros tenemos una medición como el CIMSE, que se trata de ser una medición nacional, censal, también hay que tener claro cuáles son las limitaciones de una medición de esas características, porque hoy día claramente ese tipo de información no nos puede entregar información pedagógica. Y ahí voy de nuevo a lo que señalaba la senadora Proboste respecto a la pregunta que hacía. No es posible que un profesor hoy día tome una decisión pedagógica con un puntaje CIMSE. En ningún caso. Si yo les pregunto a ustedes acá, ¿qué significan 210 puntos en lenguaje en cuarto básico? Pero esa no es la información que le llega. ¿Qué significa para el curso que hay 210 puntos de lenguaje en cuarto básico? El profesor no puede tomar esa decisión. Después además de recibir la información con 6 meses de retraso, el profesor es el que conoce qué es lo que está pasando en esa sala. ¿Ya? Y hoy día todas las políticas que han ido dirigidas hacia los docentes señalan una cuestión súper relevante, que es los profesores son los más importantes en el sistema. ¿Ya? Pero aquí pareciera que cuando pensamos en el CIMSE y las mediciones, los profesores no son los más importantes en el sistema. Lo más importante es la medición externa. ¿Ya? Entonces, lo que aquí estamos tratando de decirle como mensaje a los profesores es que no importa lo que hagan en las salas de clase, lo que importa es lo que el Estado está midiendo sobre esos estudiantes y que lo está midiendo mal además. Entonces, si uno pensara en cómo revertir este tema de las decisiones pedagógicas asociadas a la información que produce cualquier medición estandarizada, la respuesta es muy simple. ¿Ya? Aquí se necesita confianza en los profesores, confianza profesional. ¿Ya? Y esa confianza profesional no se va a construir si es que nosotros seguimos diciéndole que lo que están haciendo en las salas de clase no vale porque lo que vale es el CIMSE. Ahora, ¿cómo se construye esa confianza? A nivel político, a nivel discursivo, a nivel de academia, en general de los discursos más de cultura, es una respuesta que hoy día no tenemos como sistema. ¿Ya?
Pero mientras no tengamos esa respuesta, no podemos seguir diciéndoles a los profesores que lo que están haciendo en las escuelas está mal porque el CIMSE no los mide. Entonces, hay varias cosas que ver también sobre la información hoy día mismo con la categorización de la escuela. Este año se categorizan las escuelas, se entrega la última categorización antes de los cierres. Pero también hay un par de miles de escuelas que no han sido categorizadas todavía, que no tienen categorización. ¿Ya? Y es importante atender que no tiene que ver solo con el instrumento hoy día. Independientemente del instrumento que estemos viendo, los perfeccionamientos que se les puede hacer, hoy día el tema principal que está motivando la problemática del CIMSE tiene que ver con las consecuencias que tiene la medición en las escuelas. ¿Ya? Y esas consecuencias al principio eran que la escuela podía poner un timbre de escuela de excelencia y los profesores podían tener un bono, ¿ya? Pero hoy día es la propia existencia de las escuelas. Hoy día las escuelas se van a cerrar por la ley y no hay ninguna ley hoy día que esté evitando que las escuelas se cierren en base al puntaje CIMSE. No sé si estoy respondiendo todas las preguntas, pero creo que puedo cerrar ahí. Me pidió la palabra el senador Monti, también Silvia Izaguirre quería complementar su respuesta, su reflexión. Sí, Silvia Izaguirre primero. Sí, no, muy breve. A mí me impresiona que no se reconozca todo el esfuerzo y el avance que se hizo en el gobierno pasado respecto al CIMSE. Hoy día el CIMSE le entrega un puntaje de 210 a cada colegio, le entrega un informe de subsectores, por ejemplo, el profesor de matemática, qué porcentaje de sus alumnos quedó en un nivel de logro insuficiente en geometría, en aritmética, en álgebra, y le entrega los porcentajes de logro de cada uno de estos subsectores que permiten a los docentes tener una mirada externa respecto de un benchmark, o ¿cómo se dice esto? Como se me olvida la palabra en castellano, para poder compararse a nivel nacional y que le permite también entender cómo están sus estudiantes en distintos subsectores. Por supuesto que el profesor puede tener información más cualitativa al interior del aula, pero cuando uno tiene 45 alumnos en una sala de clase, yo trabajé en un colegio privado subvencionado del sector de Renca muy pobre, cuando uno tiene 45 alumnos en sala, pucha que es difícil tener una evaluación, ¿verdad?, en cada subsector y comparativa a nivel nacional, entrega información. Lamentablemente los colegios que tienen más recursos y más capital humano son los que aprovechan mejor esta información y otros establecimientos simplemente no tienen las capacidades para poder hacer con esta información algo útil para mejorar. Señor Carlos Monte. ¿Por qué esto se aprobó así, el 2/3, 1/3? Se aprobó así porque no había condiciones para hacerlo de otra manera nomás. O sea, aquí fue un debate muy fuerte en esta misma sala y se perdió en una comisión mixta, era además. Y no hubo condiciones para eso. Y ahí por lo menos dijimos que se reconozca que hay factores distintos a las pruebas psicométricas de lenguaje y matemática del CIMSE, que por lo menos hay otros aspectos. Y toda la presión sobre la agencia vino de nosotros, no vino del gobierno pasado ni vino del Congreso. O sea, incluso llegamos en un momento a bajarle el presupuesto a la agencia de calidad, si no destinaba más tiempo, más recursos y más esfuerzo a otros factores, no a las pruebas psicométricas. Y empezó a cambiar las visitas a los colegios, que nos parecían muy insuficientes. O sea, los obligaron a cambiar las visitas a los colegios para captarlo. Entonces no es que no estemos en eso, sino lo que pasa es que a mí me complica mucho tu frase decir, Silvia, de que aquí los niños que no saben leer no pueden ser felices, porque nosotros trabajamos en colegios también y vemos que los niños que no saben leer son situaciones bien singulares que hay que trabajarlas en serio y a fondo. O sea, yo te puedo decir, un colegio llevamos 7 años trabajando con un grupo desde afuera, con los niños que están más atrasados en ese colegio, apoyándolos. En general son situaciones bien singulares, familiares, psicológicas, de estímulos adicionales que se requieren, y la verdad que con un esfuerzo más personalizado, mucho con la variable afectiva, los niños van saliendo adelante. Y algunos no pueden salir adelante tampoco, porque hay otro tipo de factores que requieren refuerzos profesionales de otra naturaleza. Entonces, la CIMSE no tiene nada que ver con esto. Y para esto no sirve, porque esto sirve los promedios generales, no sirve para... Y nunca fue pensado para que sirviera así. Aquí el otro día alguien en la comisión dijo, no sé a dónde, alguien que vino de la Fundación Belén, que él quería ojalá que hubiera información personalizada niño a niño, cuando tampoco eso sirve. Sabemos que eso es otra naturaleza el tipo de diagnóstico del niño. Entonces, yo por lo menos quiero decir de que el problema no es que no haya evaluación, hay que hacer una buena evaluación. Por ahora tenemos esto y no estamos diciendo que termine, sino tenerla ahí como para lo que puede dar. Pero por otro lado hay que ir creando otros tipos de instrumentos, incluso está cuestionada la nota y todas estas cosas de forma, pero lo que se trata es ayudarle realmente a los niños a progresar, porque hoy día
yo comparto mucho la idea de la felicidad de los niños. Los niños lo pasan muy re mal en el colegio. Y además, yo le puedo decir, el colegio que tiene el mejor ciencia en el país, en segundo básico, hasta que había segundo básico, en primero básico le hacían 3 horas a la semana de ejercicios para la prueba que iban a dar en segundo básico. Nada más cruel con esos niños. No puede haber nada más cruel que estar 3 horas a la semana preparándose para el CIMSE que iban a dar en segundo básico. Bueno, el campeón. Todo el mundo lo alaba porque es el mejor de todo, pero no era muy correcto la manera en que lo logra. Bueno, pero en fin, yo creo que ya está aprobado esto y la cuestión es que no se trata de cambiar, se trata de mantener lo que hay. Presidente, Señor Castro, después secretario. La verdad que esta es una discusión que a mí me apasiona mucho porque, como digo, por la experiencia de haber sido alcalde. Si el tema educativo es un tema gigantesco. La información, me parece que la información tiene que existir, tiene que estar para tomar una buena decisión. Pero los resultados de los niños tienen que ver con otra condición. Mire, hay familias o hay un sector de la sociedad, porque aquí son ciertas esferas de la sociedad, como una torta esta de 1000 hojas. Entonces, hay apoderados que son preocupados de la educación de sus hijos. Mira, y hay personas que les encanta elegir su colegio y andan preocupados del CIMSE. Hay otros, como nosotros, como de parte de la sociedad, y creo que la mayoría de los senadores y diputados tenemos los hijos en colegios particulares. ¿Y por qué no tenemos colegios particulares, no tenemos colegios municipales? Todas esas preguntas hay que hacerse. Pero hay una parte de la sociedad que la única forma que tiene que su hijo vaya al colegio es en un colegio municipal, vulnerable el sector, los profesores sin preocupación por la educación, porque son profesores que no merecen ser profesores, que eso hay que decirlo. Tenemos muchos profesores que no merecen ser profesores, que le estamos pagando, que no los podemos echar, que están en un sistema inamovible, y eso es un tema que perjudica la calidad de la educación. Tenemos directores que asumen como directores y no les interesa también hacer una buena función, porque en el fondo saben que también postulan estos cargos, duran 4 o 5 años, no se pueden echar. Entonces tenemos un sistema viciado de profesores, como se eligen los profesores. Tenemos un sistema educativo que esta gente, que las mamás solteras, lo único que les interesa es que su hijo esté en una parte cuidado un poco, porque después quizás el chico del colegio va a jugar a la calle y no hay ninguna preocupación de nadie, ni de su entorno. Entonces es un tema que la educación es mucho más que lo que se puede hoy día tratar de llevar a un proyecto, a una información. Es un tema de la sociedad misma. Y creo que es ahí donde nosotros nunca hemos sido capaces de tomar estas decisiones. Hay profesores, a mí me tocó, como experiencia, lo voy a contar, cuando yo recién asumo la primera vez que fui alcalde, empezaron a llegar una cantidad de personas a conversar conmigo, todos profesores. Y yo, la verdad que, con la poca experiencia de alcalde, como alcalde, yo los escuchaba. Y lo que yo sentía, decía yo, esta persona está enferma, o viene, ¿cuál es el sentido que venga a conversarme todos estos temas que tienen que ver con la educación? Y después, una de mis primeras reuniones después hago con todos los directores, y yo les conté, les dije, la verdad que han llegado muchos profesores a conversar conmigo por diferentes problemas de educación, pero la verdad les digo que yo no sé si están enfermos psicológicamente o están enfermos psiquiátricamente. Se lo dije a todos los directores que teníamos, 50 directores. Y yo de repente empecé a encontrar que los directores, fue mi primera intervención como alcalde, con todos los directores, y de repente uno empezaron a criticarme, como que ¿qué me creo yo que voy a encontrar a estos colegas de ellos enfermos psiquiátricamente? Entonces me criticaron varios, y de repente salió uno al fondo y me dijo, ¿sabe? Me levantó la voz, digo, ¿sabe, alcalde? Usted tiene razón, que nosotros no queramos aceptar lo que usted está diciendo es otra cosa, pero usted tiene razón. Nosotros estamos llenos de profesores enfermos en los colegios. Y esa es una realidad. Mira, y después yo, obviamente, que fui ahondando mis conocimientos en educación, y es una realidad. Sí, hay una cantidad de profesores que no pueden estar en una sala de clase. Iban profesores a conversar conmigo, me decían, alcalde, por favor, yo no puedo estar en una sala de clase haciendo clases. Yo no puedo, porque si no, le voy a pegar a un niño. Yo no puedo. Ese profesor
¿por qué no se echa? ¿Por qué no se jubila? ¿Por qué no se le paga algo para que se vaya? Entonces, hay un tema que nosotros como sociedad, y yo creo que hoy día tenemos una responsabilidad nosotros de hacer leyes, y la verdad que no estamos haciendo las leyes a la altura de la necesidad de la educación del país. Y ese es un tema que debemos asumirlo. Mira, hay una mira, y no es un tema de falta de recursos, yo siempre he dicho, no es un tema de falta de recursos. Fíjense ustedes que un Talca pasa como con 9.000 millones de un mes, de un año para otro, 9.000 millones de pesos que no es capaz de gastar por todos estos recursos que tiene. Entonces, no es un tema de falta de recursos, es un tema de falta de compromiso yo digo del director, partiendo por el presidente de la República y todos los ministros y nosotros mismos, y que llegue aquí al alcalde. Pero ahora vamos a este nuevo servicio Ahora hay un buen alcalde. de educación, servicio de educación. Es el peor, mire, yo le aseguro, es el peor daño que le estamos haciendo a la educación con estos servicios de educación. Porque hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos reduciendo a lo mejor una administración, estamos ampliando una administración donde, yo le aseguro, mire, a nadie le importa de los profesores la educación de sus niños. Eso se lo puedo asegurar como alcalde. Bien, y ese es un tema que a mí me encanta esta discusión y me habría encantado el haber formado parte de esta comisión porque creo que habría sido... Pida reemplazo. Pida reemplazo, pida cambio, pida cambio. Hay algunos profesores que son muy buenos. Mira, hay profesores que son muy buenos, algunos. Disculpe, pero hay otros que yo te aseguro que no merecen ser profesores. Bien, gracias, senador. Por último está la consulta del senador Durana por el tema del quórum, ¿no? Y el carácter normativo el carácter normativo constitucional. Sí, el senador Durana consultó hace un momento respecto del carácter normativo de este proyecto de ley y la Secretaría estima, de conformidad a lo que dispone el párrafo quinto del número 11 del artículo 19 de la Constitución Política, como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que este proyecto tiene carácter de norma orgánica constitucional y que en consecuencia requiere de las 4/7 partes de los senadores en ejercicio. Bueno, eso va a estar en el informe como la una opinión. La constancia queda en el informe que la Secretaría, en este caso no va a ser como en la otra oportunidad en que fue la comisión que dijo que no quería votar. En este caso también fue la Secretaría la que hace esta... Es una opinión de la Secretaría para el informe, para la votación en general. ¿Perdón? ¿Respecto a este proyecto de ley? Hay que hacerlo como siempre, como todos los informes. No, se coloca una constancia. Básicamente los argumentos, senador Monte, por su primer presidente, son que la norma que se propone en este proyecto de ley, que fue objeto de glosas en anteriores leyes de presupuesto, en la última oportunidad que se presentó, el Tribunal Constitucional sentenció dos cuestiones. Uno, que la norma era de carácter orgánico constitucional, porque incidía en los requisitos que deben exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza, que es precisamente una de las materias que, de acuerdo a la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza debe regular. Y además, simplemente a modo de colorario, el Tribunal Constitucional determinó que esa norma, por un tema de idea matriz del proyecto de ley de presupuesto, era inconstitucional. Este fue el argumento principal, que claro. en una ley de presupuesto no podía haber ley de carácter general, porque era una ley anual. Sí. Pero en la cual... Nunca antes había dicho lo mismo el tribunal, primera vez que lo dice. Pero en esa oportunidad, claro, lo señaló. Está mejor el tribunal como Bien, muchas gracias nuevamente a nuestro invitado, Silvia Aguirre del CEP, Iván Salinas de Nuevo 21, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esto se levanta. Gracias.